Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. ¿Qué será la tanta criminalización, Jorge, que tú decías ahora? Eso es político, eso es netamente político. Porque últimamente en los debates presidenciales hablan de que la dosis de aprovisionamiento no es una dosis de aprovisionamiento, sino que eso tiene una finalidad narcotraficante. ¿Y quién puede decir que 2 libras de marihuana que tenga una persona que es adicta realmente no es su dosis de aprovisionamiento? ¿Cierto? Porque esa tendencia a criminalizar todas las conductas humanas es que el delito es una construcción social y el delincuente es una víctima de la sociedad en la mayoría de los casos. Hay que ver, hay que tener conocimiento, por eso les digo, si a ustedes les gusta el derecho penal, de verdad, no se queden solamente con la teoría, porque si no, no van a ser más que teóricos. Sean penalistas y vayan a las cárceles y conozcan el delito, para que se den cuenta que son personas como ustedes y como yo, muchas veces de familias simplemente disfuncionales. Ahora les voy a hacer una pregunta, mejor dicho, les voy a contar una cosa que ustedes seguramente no se han imaginado, y es que el día de hoy ustedes no se van a acostar sin al menos cometer 3 conductas típicas del Código Penal. Solo que esta charla la podríamos estar haciendo en la cárcel, pues la estamos haciendo acá de pura casualidad, porque hoy muchos van a hablar de alguien, van a decir, es que esta hijo de madre, es que esta profesora es una hijo de... Es que Pedrito, ¿cierto? ¿Y eso cómo se llama? ¿Esos son delitos contra qué? Contra la honra, ¿cierto? Es que seguramente hoy muchos de ustedes van a ir a comprar un DVD pirata. ¿Y esos son delitos contra qué? Los derechos de autor, ¿cierto? Ya llevamos 2 conductas típicas y antijurídicas. Entonces estamos aquí sentados, es de casualidad, muchachos, para que ustedes vean que allá, en las prisiones, hay personas igualitas a nosotros, igualitas. Por eso tampoco podemos dejar de vista que el derecho penal tiene estrecha relación con la dignidad humana, y por eso es que el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, lo primero que habla es de la dignidad humana. Eso no se nos puede olvidar. Y yo sé que hay muchísimos jueces en Colombia, penalistas, muy preocupados por hacer un respeto a la dignidad humana. Y conozco jueces que quisieran poderlos mandar para la casa en vez de mandarlos para una detención preventiva. Pero también tenemos que ser conscientes de algo, los jueces también están atados a muchas cosas, y la presión también de los medios muchas veces, digámoslo así, legisla pues o juzga por ellos en muchos casos. Entonces, bueno, ya, ahora, doctor Julio. Pues también quiero dejar un poco en claro, o sea, todo lo que dice la doctora Carolina, como que siempre nos deja ahí como esa inquietud. Pero yo también muchas veces, como hablando con algunos compañeros, siempre les digo, porque digamos que sale un comunicado por ahí en el que se dieron cuenta de que un fiscal, de que les mandaron unas órdenes al fiscal que si el juez de control de garantías no concedía la detención preventiva es que lo iban a mandar a investigar penalmente, y arman todo un rollo con eso. Y yo a veces les digo a mis compañeros, pero es que si un juez de control de garantías se asusta con un audio de esos, está en la olla. O sea, no deje de ser juez, porque es que lo que hay que rescatar de todas maneras todo el tiempo es la independencia judicial. Lo que pasa es que muchas veces también la función de nosotros es demasiado compleja, en el entendido en que yo siempre trato en mis argumentaciones de advertir, que quede claro que yo, en el momento en el que tomo una decisión y cuando la trato de argumentar y de fundamentar, para que quede absolutamente claro que la decisión que yo tomo no es producto ni de mi opinión, ni de mi capricho, ni de mi arbitrio, ni de mi deseo. O sea, yo estoy cumpliendo de todas maneras una función y un rol en específico, y yo no puedo hacer lo que a mí me dé la gana. O sea, yo no puedo ir allá a decir, es que usted me cae muy mal, o sea, para la cárcel, o es que, ay, no, usted, como esos ojitos tan bonitos que tiene, entonces más bien váyase para la casa, como que no, o sea, eso obviamente hay un lenguaje específico y una motivación absolutamente concreta y que yo tengo que respetar, que es el procedimiento penal. Entonces hay una cantidad de situaciones también, por la misma gravedad y por la misma complejidad de nuestras relaciones sociales,
en lo que tiene que ver en que hay muchas situaciones también, a pesar de que es la excepción, sobre todo en lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento, que se cumplen unos requisitos específicos que están dados en el código para mandar a la cárcel a una persona que se presume inocente. Vuelvo y llego al punto que decía ahorita, ya ahí el problema es que ese juicio debería culminarse en 6 meses, y resulta que no, afortunadamente el código ya dice que es solamente 1 año de detención preventiva, pero ahí llegan otra vez pues con otra cantidad de problemas. Bien, buenas tardes de nuevo. Yo me abrumo, por decirlo menos, cuando hago reflexiones sobre estos objetos de estudio. Y ayer a esta hora y por la noche y hoy por la mañana sentía asco, como indigestión. A pesar de que considero que lo que ha dicho el doctor Camilo, la profesora Carolina, que en líneas generales yo lo comparto, y lo que pueda decir yo nunca será una novedad. Es decir, por lo menos a mi juicio, cuando uno hace un diagnóstico acerca del sistema penal en el plano del deber ser, su diseño normativo, teórico, conceptual, y establece la disociación analítica acerca de ese sistema concebido conceptualmente, cómo opera en el ámbito empírico, cómo funciona, pues uno, o por lo menos en mi caso, siempre llega a la misma conclusión. Es un modelo absolutamente disociado, incompatible, el sistema penal como sistema de funciones en la operatividad real. Actúa de una manera exactamente contraria, casi siempre, a como está diseñado en el plano normativo. Por esa razón y bajo esa premisa, yo entiendo, mejor, y excúsenme que hable en primera persona, tengo tantas impugnaciones que hacerle al sistema penal, tengo tantas cosas negativas que decir de él, tantas cosas malas sin que se entienda el concepto de malo en sentido moral o ético, sino en sentido crítico, jurídico-político. Creo que no me alcanzaría todos los años que me resta por vivir para encontrar razones para impugnar el sistema penal. Y creo que las razones que pudiera encontrar para impugnarlo no son mías, sino que son y existen desde los primeros autores que con una visión deliberadamente crítica han emprendido un análisis cuestionador acerca de la existencia del sistema penal. Es decir, son las mismas de siempre. Con todo respeto, doctor Camilo, doctora Carolina, lo que estamos haciendo hoy es un diagnóstico sobre el diagnóstico ya hecho de un diagnóstico en el pasado. La disfuncionalidad en la operatividad real del sistema penal es algo que está hiperdiagnosticado. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay ninguna novedad. Yo podría asegurar que si tuviéramos el recurso de encender un audio y escuchar conferencias de profesores que han hablado, o de expertos que han hablado, o académicos que han hablado de estos temas, hace 10, hace 15, hace 20, hace 30, hace 50 años, y comparáramos esas disertaciones con lo que estamos socializando hoy,
no encontraríamos diferencias. La cárcel está hacinada. Eso ya está diagnosticado y hace Perdón, mucho tiempo. Julio, Sí, perdón, ¿puedo decir algo? por supuesto. Es que o sea, lo que vos decís es cierto. Esto es un sobrediagnóstico. Pero ojo porque a mí se me queda algo acá. Esto es un sobrediagnóstico y vos tenés X cantidad de años en el derecho, lo mismo usted. Pero es que estos pelados son nuevos. Sí, de acuerdo. Y esto hay que hablarlo. De acuerdo. Porque de lo contrario, decano, elimine la cátedra de Derecho Penal del currículo, la clínica penitenciaria y cerremos, ¿cierto? Esto hay que hablarlo a pesar del sobrediagnóstico. Tú me dijiste a mí cuando yo inicié el trabajo de investigación de la tesis, es que la presunción de inocencia está sobreinvestigada. Sí, es cierto. Pero en el estado del arte no había un trabajo de presunción de inocencia llevado al campo. Y a estos pelados que están acá hay que mostrarles eso, porque cuando vos y yo éramos estudiantes a nosotros no nos llevaban a la cárcel, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces eso también me parece importante que ustedes sepan, que lo que es cierto, y habrán miles de investigaciones desde 1800 hasta la época que nos dirán lo mismo, pero ustedes tienen una oportunidad diferente de conocer y de entender cómo funciona el sistema. De acuerdo, no estoy diciendo que estos temas no deban ser objeto permanente de una reflexión crítica y un debate, por supuesto que no, por supuesto que no. Lo que pretendo señalar es que nuestras inteligencias no deben estar simplemente detenidas para seguir diagnosticando lo que ya está diagnosticado, no. ¿Cuál es el proceso constructivo? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las alternativas? Bien, pongamos a funcionar la inteligencia en esa clave, pero no sigamos diagnosticando lo que bien diagnosticado está, ya ese ejercicio está hecho, explicitémoslo, discutámoslo, sí, pero ¿cuál es la propuesta en clave constructiva? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos años necesita el Estado? ¿10, 15, 50, un siglo? Para empezar a mutar este estado de cosas inconstitucional. ¿Cuánto necesita? El Estado necesita 60 años para resocializar a un sujeto. ¿No les parece que es bastante? Bueno, pues yo, como les digo, tengo muchas cosas que decir y me abrumo, y hay veces por el deseo de decirlas todas no termino diciéndolas todas o las digo de manera desarticulada. Yo estoy muy congratulado con el grupo y el semillero de derechos humanos por abrir estos espacios. Con el señor juez por estar acá con nosotros, porque sé perfectamente que la agenda de un juez y de un juez de control de garantías siempre sobrepasa el límite de horas hábiles. Con la profesora Carolina, a quien sé que le interesan mucho estos temas. Y se me dijo, un conversatorio acerca de la resocialización. Bien. Les quiero leer un texto, una cita textual. Se fue el señor decano. El autor de este escrito es el profesor J. Guillermo Escobar Mejía. Este es un caso de la vida real, no es García Marquiano ni ficticio, y fue un concepto que el doctor J. Guillermo Escobar Mejía, cuando era magistrado, cuando era mejor agente delegado del Ministerio Público ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, emitió un concepto en relación con este caso. Comillas. En virtud del recurso de apelación nos corresponde revisar, en segunda instancia, la sentencia del Juzgado Penal del Circuito de Santuario que ordena en favor de Nicolás Hoyo Ramírez
como autor del delito denominado acceso carnal abusivo con menor de 14 años, la internación en un establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada por un mínimo de tiempo de 2 años. Se suspenderá condicionalmente esta medida cuando se establezca que el condenado ha recuperado su normalidad psíquica. Como bien lo sabemos, se trata de un Nicolás Hoyos Ramírez condenado por haber cometido ese injusto en su condición de sujeto inimputable, y entonces le impusieron una medida de seguridad. Muchas veces trabajamos la idea o pensamos la idea de la resocialización desde el discurso de la responsabilidad penal de los imputables, pero resulta que al derecho también le interesa y regula y castiga y criminaliza a los inimputables. Y entonces tenemos que pensar en clave de qué hacer con ese pretendido fin de la resocialización, ya entendido no para los imputables, sino para los inimputables, de su supuesta curación. Bien, este concepto, del cual les voy a leer un trozo, se llama súplica por los locos. Y el profesor J. Guillermo Escobar Mejía dice textualmente: lo que ocurre en un establecimiento psiquiátrico, o lo que puede ocurrir, o lo que ha ocurrido en un establecimiento psiquiátrico en Colombia, cuando un inimputable está purgando la medida de seguridad. Voy a hacer una cita textual. Me encantaría leer todo el texto, pero es largo y no. Comillas. Aquí también los enfermos, está hablando de los enfermos mentales, en el anexo psiquiátrico, aquí también los enfermos se expulgan, toman los piojos entre los dedos y con deleite se los comen. ¿Es eso compatible con la pretendida finalidad de la resocialización? Duele la avidez, el gesto de gula. Esto revela que en ello hay algo más que lo demencial. Así obran también los macúes, la más vejada tribu del Baupés, grupo étnico casi extinguido. Y la asociación se hace clara cuando al golpe luminoso de las filminas, porque lo proyectó ante la sala penal del tribunal, lo proyectó en filminas, lo probó con elementos y la asociación se hace clara cuando al golpe luminoso de las filminas y la autorizada explicación científica del psiquiatra registramos lo que parece increíble: una involución a estadios prehistóricos del hombre. La causa, el hambre física. Por eso cazaban los piojos. Pero el escenario dantesco no termina aquí. El recién venido llega con energía. Podemos anticipar que es ágil, siente hambre, quizás mucha, tal vez anormal. Pero la comida aquí en estos lugares es escasísima y sin valor proteínico y calórico. Y el hambre es mucha. Y abundan las ratas. Y el inimputable es ágil. Y abundan las ratas. Y él, el inimputable, es síntesis de la evolución de todos los tiempos, la criatura animal humanoide y civilizada. Entonces el sujeto retorna, involuciona al estadio primitivo de la caza con Z, se vuelve cazador de ratas. Y en competencia con los demás condenados, captura las más gordas bestezuelas,
las más gordas ratas, y feroz con dientes que afila, su instinto de conservación las devora y se las come. Eso significa, queridas y queridos estudiantes, todas y todos, la idea de la resocialización. ¿De qué hablamos? ¿De qué pretendemos hablar cuando queremos hablar de la resocialización? ¿Desde dónde construimos el discurso? Excusen, que yo preferiría terminar de leer un párrafo por decir o por expresar algunas desarticuladas ideas que escribí por el día de hoy. Él aún está en la etapa de la agresividad defensa. Luego, perdidas paulatinamente las fuerzas, por desaliento se sienta en un largo pasillo como a meditar en su suerte, el inimputable condenado. Quédase allí inmóvil en el largo escalón de cemento que se une al muro que le sirve como forzoso espaldar. Como no hay más lugares para el descanso, lo que decía la profesora Carolina, durmiendo al lado del sanitario, etcétera, 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 etcétera. Como no hay más lugares para el descanso, sin concierto alguno, se va conformando una fila sin que ello constituya compañía o comunicación. Y el espectáculo es espectral, kafkiano o delirio de Poe, porque aquellos seres de apergaminados rostros en su autismo remedan una espantosa y estoica comparsa de momias. Estoy leyendo textualmente. Y la grandeza del hombre, finalmente, gradualmente, sobreviene un incomprensible recuerdo. Psicológicamente no es posible, o tal vez sí, pero sea lo que fuere, todos ellos se van en turnos de su momento acurrucando y adquieren posición fetal en las celdas, en el anexo psiquiátrico, en las cloacas, en las posilgas del Estado. Retornan como posición fetal, como retornando al útero materno, y así, resguardados a tanta impiedad, inmersos en el cálido líquido defensivo, comillas, amniótico, nutridos por un imaginario cordón umbilical, mueren algún día por inanición y por hambre. Súplica por los locos, en conceptos fiscales por los que nacen procesados. ¿De qué queremos hablar cuando hablamos de la resocialización? ¿Acaso hay algo más que decir? Todo lo malo, toda impugnación que se pueda hacer del funcionamiento del sistema penal, para mí siempre será insuficiente. Todos los días uno encontraría razones para impugnar su existencia y pretendida legitimidad. 3 o 4 cuestiones. Carlos Mario, cuando instaló este ejercicio académico, habló de la poca o inexistente resocialización. A mi juicio, poca no. Hablar de poca resocialización implica partir de un presupuesto lógico, y es que la resocialización existe, pero que es poca. No, no existe. A mi juicio, esa es mi postura. Estoy dispuesto a discutirla, por supuesto, porque este es un ejercicio académico. No existe, no existe. Entonces, decir poca resocialización es hablar en favor del Estado. En términos reales hay que decir, no existe. Hablar de poca es mucho. Sobre el hacinamiento, evidente. Cartel de la toga de la corrupción. 2 puntualizaciones. La primera, tengo un amigo
que es magistrado, juez penal del circuito en propiedad de Medellín, hoy por hoy magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Me dice: Julio, en el primer piso de la Corte Suprema de Justicia, en el primer piso donde queda la Secretaría General de la Corte, hay funcionarios que pertenecen a la Corte, que negocian la función pública en el primer piso de la Corte, o sea, no en el cafetín más cerquita, no, en la misma Corte, en el primer piso, y el negocio tiene distintas variables. Por ejemplo, comillas: señor abogado, usted interpuso un recurso de casación. Sí. ¿Cuándo lo presentó? En febrero de 2018. Muy bien. 80 millones de pesos para que la Corte y la Sala Penal estudien el recurso en el 2019, un año después, solo para que lo estudien. Su proceso está en el orden de prioridad, en el número 1000. Entonces, por 80 millones de pesos, lo sacamos de 1000 y lo ponemos entre los primeros 100, 80 millones de pesos. Si usted quiere que estudien el recurso en 3 meses, 100 millones de pesos. Ahora, si usted quiere que el recurso sea resuelto este mismo año y que le concedan la razón y que la sala case la sentencia, 500, 600 millones de pesos. En la propia Secretaría del primer piso de la Sala de la Corte Suprema de Justicia. Bien. A mí me gusta decir cosas que hay veces incomodan, y la que voy a decir va a mis estudiantes y va para mí mismo. La trampa, la corrupción, señor juez, como si siempre el tramposo estuviera lejos de nosotros. Pensemos 30 segundos siquiera cuánto de tramposo o de tramposa hay en nosotros. A mis estudiantes, respetadas y respetados todos, la trampa en el examen, corrompidas, corrompidos. Y yo la hice en el colegio, Julio, corrompido. Y entonces, ¿quién nos denuncia? Estudiantes tramposos. Profesor, es que un agente de tránsito me dijo que si le daba 500.000 pesos no me hacía el comparendo, y es un tramposo. ¿Y tú qué hiciste? Se lo di, tramposo. Esos mecanismos de defensa, de transferir la responsabilidad siempre al otro, pongámonos serios, hagámonos cargo. Ustedes, a quien les gusta el fútbol, un partido muy importante en cualquier ciudad de Colombia, el partido es a las 8 de la noche. Algún estudiante decidió ir a clase en lugar de ir a Palau. Y llegó faltando media hora para el partido, a las 7:30, y encontró que había 3 cuadras de fila. Y entonces, con suerte, entra al partido ya cuando van 20 minutos. Y alguien le dice: señor, ¿necesita entrar? Sí. Deme 100.000 pesos. Y lo hago entrar ya. Queda encabezando la fila y sin despeinarse y sin sudar mucho, entra. Y le pagamos. O se le paga, quien lo haga. Tramposo. Y otras personas desde las 5 de la mañana haciendo la fila, tramposos. Seamos serios, seamos serios. ¿De qué estamos hablando? Creería que existe un problema que constituye un objeto de análisis para nosotros, los intelectuales que nos dedicamos a las reflexiones sobre estos temas. Creo que la existencia de la cárcel
en muchas ocasiones es un problema igual y en algunos casos más grave que la existencia del delito. El delito genera complejidades, genera conflictos. Creo que en muchos casos la existencia de la cárcel puede ser un conflicto igual o más grave que la existencia del delito mismo. Doctor Camilo, es muy probable que yo le haya entendido mal. Decía el señor juez, comillas, no existe un sistema. Yo discrepo. Yo creo que sí existe. Claro, un subsistema penal que hace parte del sistema general estatal. Ahora bien, existe. Una pregunta distinta es cómo funciona ese sistema penal que existe. Disfuncionalmente, conflictivamente, inconstitucionalmente, sí. Pero la pregunta entonces es, ¿el sistema penal funciona inconstitucionalmente porque nosotros somos seres humanos a los que no nos bendijo la suerte? ¿El sistema penal funciona inconstitucionalmente por el azar, por el albur? ¿O el funcionamiento inconstitucional del sistema penal obedece a una decisión deliberada e intencionalmente tomada por las agencias que ejercen el control punitivo en el Estado? Esa es una pregunta distinta. ¿Existe el sistema penal? Existe. ¿Funciona disfuncionalmente? Funciona disfuncionalmente. ¿Es un factor criminógeno? Es un factor criminógeno. ¿Eso se debe a la mala suerte, al azar, a que el universo lo quiso? No. Eso se debe a una decisión intencional y deliberadamente tomada por los hombres que definen cómo ha de funcionar el sistema penal. Y esos son los responsables, no la suerte o el universo. Un sistema penal caótico, sin objeción. No tengo nada que objetar si se dice que es un sistema penal caótico. Caótico, pero porque el caos es funcionalmente útil en el ejercicio del control punitivo. El caos sirve, también sirve para controlar. Los medios de comunicación. ¿Dónde está Santiago? El hermano de Daniel. Sí, Santiago, el hermano de Daniel. De Julián. Con todo respeto por Santiago y por las comunicadoras y comunicadores que aquí pudiesen estar. No tener ideas y poder decirlas es lo que hace a muchos, no a todos los periodistas. Tiene razón, señor juez, firmo a su lado. Pareciera ser que la opinión pública en Colombia, entre las 6 de la mañana y las 12 del día, pensara como piensa Julio Sánchez Cristo, Darío Arizmendi, haciendo demandas sociales de criminalización, punitivismo. No tener ideas y poder decirlas es lo que hace a muchos periodistas, a muchos, no a todos. Bueno, pues al final voy a decir una última cuestión que era supuestamente con la que pretendía empezar. Hablando de las teorías de la pena y los fines que se le asignan a las mismas en el derecho penal y en su historia, existen básicamente dos teorías. Unas teorías que se conocen con el nombre de teorías absolutas o también denominadas teorías retribucionistas, y otras teorías que se denominan teorías relativas o también conocidas con el nombre de teorías de la prevención.
En las versiones de las teorías absolutas o retribucionistas, básicamente está la postura de Immanuel Kant y la postura de Hegel, los dos famosos filósofos del idealismo alemán. Para Kant, la pena se podía expresar básicamente sobre la siguiente idea: quien ha cometido un delito ha ejercido de manera defectuosa su libertad. Y como todo delito causa un daño, el ejercicio defectuoso de la libertad, cuando implica un delito, exige que el Estado deba compensar y castigar ese daño, retribuir ese mal. Es como una especie de otro imperativo categórico para Kant. Por eso la función de la pena sería la mera retribución. La pena es un mal que se le impone a quien ha causado el mal del delito, sobre la base de que el sujeto es un sujeto libre, el libre albedrío, retribucionismo moral. Hegel también planteaba una vertiente, o estaba en la vertiente de teorías absolutas, pero ya no desde la óptica de un retribucionismo moral, sino de un retribucionismo jurídico. Hegel entenderá la pena desde el punto de vista dialéctico y podría enunciarse a través de la siguiente premisa. El delito es una negación. ¿De qué? Del derecho. La pena es también una negación. ¿De qué? Del delito. ¿Para qué? Para la reafirmación del derecho. La pena es una negación, el delito es una negación del derecho, la pena es la negación del delito, o sea, la negación de la negación para la reafirmación del derecho. También un retribucionismo, pero ya no de tipo moral, en la línea de Kant, sino de tipo jurídico en el pensamiento de Hegel. Teorías absolutas. Teorías relativas, las teorías de la prevención. Se bifurcan y clasifican básicamente en dos grupos: la teoría de la prevención general y la teoría de la prevención especial. La teoría de la prevención general y de la prevención especial, a su vez, cada una de ellas puede ser positiva o negativa. Prevención general positiva: básicamente lo que busca la pena es hacer que los hombres que constituyen la comunidad se asocien, se integren en función del respeto a unos determinados valores que el Estado ha erigido como bienes jurídicos que deben ser objetos de protección por parte del derecho penal. La pena tiene como función integrar a la sociedad sobre la base de la convicción en el respeto a bienes jurídicos. Su principal representante hoy por hoy en todo el mundo, Gunther Jacobs. La prevención general negativa, de carácter intimidatorio. La pena quiere prevenir el delito, generando una coacción psicológica en los destinatarios de la norma, un miedo, un temor. La idea sería: el individuo no delinque por temor a la pena. Prevención general intimidatoria. Uno de sus teóricos más reconocidos, Feuerbach, Beccaria. Teorías de la prevención, ya no general sino especial, positiva y negativa. Teoría de la prevención especial negativa. La pena tiene como función neutralizar, inocuizar, separar al sujeto, o sea, aislarlo de la sociedad. Representante, Frank von Lis. Por último, la teoría de la prevención especial positiva. La pena pretende prevenir el delito, pero no inocuizando al sujeto, sino sometiéndolo a la idea de la resocialización. El sujeto es llevado a la prisión, allí debe ser resocializado y en esa manera se logra prevenir el delito cuando él recupere su libertad. Si fuese a hacer una síntesis de lo que constituye el objeto de reflexión en este conversatorio, diríamos: estamos hablando en el ámbito de las teorías de la pena, pero no estamos hablando en el ámbito de las teorías absolutas, según Kant, retribucionismo moral, según Hegel, retribucionismo jurídico, tampoco en el ámbito de las teorías relativas de la prevención general positiva, integradora, no, tampoco de la prevención general negativa, intimidatoria, no, tampoco de la prevención especial negativa, inocuización, neutralización del sujeto, no, sino en clave de prevención especial positiva, resocializadora, de la resocialización. No hay que hacer muchos esfuerzos. Las investigaciones empíricas, profesora Carolina, doctor Camilo, existen trabajos serios de sociólogos, de psicólogos. En este auditorio hay psicólogas, hay psicólogos, hay estudiantes de psicología,
el tema está documentado. La cárcel, por lo menos la cárcel colombiana, no constituye un medio idóneo para lograr el pretendido fin de la resocialización. Si la resocialización es el fin y la cárcel es el medio, la cárcel no es un medio idóneo, sino de hecho absolutamente inidóneo para lograr ese fin. Es contraintuitivo, de tal suerte que es una entelequia, es un sofisma, es una trampa del discurso. Por el contrario, la cárcel sí que resulta siendo un medio bastante idóneo, no para resocializar al sujeto, sino para desocializarlo, para lograr que el sujeto salga de la cárcel en una situación peor a la que presentaba cuando ingresó. Para eso sí sirve la cárcel. El Código Penal colombiano en el artículo 4 dice que son funciones de la pena la prevención general, la prevención especial, la retribución justa, la reinserción social del condenado, la protección de la sociedad, etc. Y se podría inferir del artículo 4 que uno de los fines de la pena en Colombia, por lo menos desde el punto de vista normativo, teórico, es la resocialización del sujeto. Lo cual, pues, obviamente es simplemente un enunciado retórico, un sofisma, una entelequia. Eso no existe. Señor juez, en el ejercicio de mi profesión como abogado penalista he conocido muchos casos en los cuales los señores jueces, al dictar una sentencia condenatoria y bajo la otrora ley 600 del año 2000, Código de Procedimiento Penal, cuando los señores fiscales podían imponer medidas de aseguramiento sin ir ante el juez de control de garantías, privando de la libertad a los sujetos bajo el entendido de que necesitaban ser sometidos a un tratamiento penitenciario para ser resocializados, sobre todo en fase, doctora Carolina, del subrogado de condena de ejecución condicional. El condenado necesita tratamiento penitenciario y por ende se justifica la imposición de la pena. Cualquier sujeto que tenga solo una neurona en su cabeza y que la utilice, jamás podría pretender justificar argumentativamente la decisión de mandar a un ser humano a la cárcel sobre la base de que ese sujeto debe ser resocializado. Esa es una injuria a la inteligencia humana, al orden del discurso, al pensamiento lógico. Es una trampa, es un sofisma, es una mentira. Decir, usted debe irse a prisión porque requiere tratamiento penitenciario, porque va a ser resocializado a través de un tratamiento penitenciario, desvertebra cualquier pretendido orden del discurso. Uno no puede justificar en el derecho una decisión de mandar a prisión a un sujeto sobre la base de que requiere un tratamiento penitenciario que no existe. No existe el tratamiento penitenciario. ¿Cómo puedes justificar o pretender justificar que una persona debe ir a la cárcel sobre la base de que va a ser sometida a un tratamiento penitenciario que es inexistente? Y el señor juez lo dijo muy claramente. Si acaso un sujeto sale de la cárcel en una condición mejor a la que ingresó, si acaso eso fuese posible, o por lo menos no en una condición mejor a la que presentaba cuando ingresó, sino en la misma situación, muy probablemente, dejo un margen de duda, porque puedo estar equivocado, muy probablemente se deba, señor juez, a que ese sujeto individualmente leyó, estudió, aprendió a hacer pasteles y panes y buñuelos, a hacer panadería, a hacer crochet, a coser o a tejer. Pero por una decisión individual del sujeto, no como resultado de una política del Estado seria, articulada, que haga un diseño institucional de un tratamiento penitenciario y que como producto de eso haya logrado la resocialización.
Si uno hace un análisis entonces de este objeto de estudio que hoy nos convoca a la luz del derecho penal en sentido normativo, en el plano del deber ser, del diseño institucional desde el punto de vista conceptual, uno encuentra pues esta disociación de que el sistema penal opera en la realidad de una manera absolutamente distinta a como está diseñado desde el punto de vista normativo. Inconstitucionalmente, ilegalmente, en contra del bloque de constitucionalidad, en contra de tratados internacionales de derechos humanos, y eso no creo que sea nada nuevo. Al lado de teorías que le asignan a la pena unos fines de prevención general, de prevención especial positiva, negativa, o de retribución moral o jurídica, que han sido conocidas en el ámbito del derecho penal como teorías justificacionistas del derecho penal, existen unos pocos teóricos en el mundo, localizados sobre todo en Holanda, Noruega, Dinamarca, Holanda, que reniegan de cualquier pretendida legitimidad en cuanto a la existencia del sistema penal y entonces no encuentran razones para justificar su existencia y lo que proponen es su abolición, su eliminación, la supresión del sistema penal, el abolicionismo. Claro, inmediatamente la pregunta sería, bueno, y si no es el derecho penal, entonces ¿cómo vamos a ejercer el control social? Esa es una pregunta, por supuesto. Pero hay pocos autores en el mundo, no muchos, que piensan en esas posibilidades y que están trabajando sobre el tema. Y que lo hacen básicamente sobre la idea de que la cárcel ha fracasado porque ninguno de sus fines se cumple, no solamente el de la resocialización, entonces hay que construir alternativas para no estar diagnosticando lo que ya está diagnosticado, sino que están pensando en cómo construir y cómo plantear otras posibilidades. Yo, que soy un idealista, a pesar de mi escepticismo, profesor John Jairo Serna, creo que si algún día en la historia de la humanidad un hombre pensó en la idea de construir e inventar la jaula, Vigilar y Castigar, El nacimiento de la prisión, Foucault, que hace todo un recuento genealógico del origen de la cárcel y de la prisión y de las instituciones cerradas, el asilo, la clínica, el panóptico. Si los hombres en algún momento de la historia, como objeto cultural, inventaron la cárcel, espero que algún día los hombres seamos capaces, o las generaciones que vienen sean capaces de inventar algo distinto a la cárcel. Y yo no diría algo mejor que la cárcel, sino algo que sea menos malo que la cárcel, y ya avanzaríamos un poco. Algo menos malo que la cárcel, y creo que ya avanzaríamos un poco. Pero también no puedo terminar sin decir que existen ciertos teóricos que frente a la pena asumen una actitud de agnosticismo. Zaffaroni, en Argentina. Una postura agnóstica sobre la pena implica decir: la pena, no tengo certeza de que la pena cumpla alguno de sus fines, tampoco tengo certeza de que no los cumpla. Es una actitud de escepticismo. No existen datos empíricamente contrastados, verificables, que nos digan que la pena ha cumplido efectivamente las funciones para las que fue inventada. Entonces asumen una actitud escéptica, agnóstica, están como en un camino entre un poquito antes de los abolicionistas. Y existen también posturas como la de Ferrajoli, que dice, bueno, mientras no podamos eliminar la cárcel y la pena, pues mantengamos la pena, porque quizás el mundo podría ser peor si elimináramos la pena, y entonces el fin de la pena es, primero, la prevención general de los delitos, y segundo, la prevención de que los seres humanos hagamos justicia privada por nuestras propias manos. Ferrajoli plantea, si no existiera la pena, si no existiera el sistema penal, podría ocurrir que la forma de resolver los conflictos entre nosotros sería ejerciendo la venganza privada.
Entonces justifiquemos la pena, pero por vía negativa, porque podría ser peor si no existiera. Esa tesis no la comparto. Pues comparto que podría haber temas de justicia privada, pero qué bueno sería. Por lo menos yo hay veces, aunque solamente lo piense, ya siento alegría. Qué bueno sería un planeta sin la cárcel. Es una mierda, donde la gente caza piojos, ratas e involuciona. Primitiva, cavernaria, anacrónica. ¿Qué quieren que les diga? No terminaría. Muchas gracias. Bueno, para poder darle paso pues enseguida como al tema de las preguntas, yo quiero como agregarle algo frente a lo que Julio estaba hablando al respecto. Bueno, es claro y sobre eso yo creo que no hay más que pronunciarse, sobre que efectivamente la cárcel no cumple el fin resocializador tampoco, ¿cierto? Y que estamos en la cuestión entonces de, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer si la cárcel no cumple con la función, pero no hemos llegado a la cúspide de eliminar el derecho penal? Entonces todavía hay una cuestión por resolver y es qué vamos a hacer, ¿cierto? Pero yo sí les quiero compartir una experiencia para que tampoco nos vayamos pensando que no es posible, ya que las tenemos, que no es posible de que sucedan cosas positivas en ellas, ¿cierto? Y voy a hablar de esto. ¿Cómo? No, voy a hablar de algo que particularmente está sucediendo en Brasil y que va a comenzar a suceder, está sucediendo en Brasil desde el 2010. Empieza en Chile, Colombia y Costa Rica. O sea, es posible que en unos 2 años nosotros veamos en el sistema carcelario una situación nueva. Se llama el sistema APAC. Mis estudiantes de clínica ya lo leyeron un poquito. Ahora hay un convenio con la Unión Europea y una fundación brasilera. Va a comenzar los estudios del sistema PAC en Colombia. El sistema PAC es un sistema sin vigilancia, ni privada, ni por parte del Estado dentro de las prisiones. Básicamente es hablar de que no hay prisión, cada interno tiene la llave de la cárcel, ¿cierto? Es prohibido que los muros sean grises, son azules con blanco. No hay celdas, hay habitaciones. No son un número, son seres humanos, es decir, es Julio, es Camilo, es Carolina, es Viviana, es Pablo. No hay, los que han entrado a las cárceles colombianas saben que ellos no pueden tener utensilios de cocina metálicos, sino plásticos, que no hay platos en vajilla, sino en cocas plásticas. Digamos que lo menos peor que usted puede encontrarse es una botella gaseosa plástica partida a la mitad donde le sirven la comida a los internos, porque lo más peor, por llamarlo así, es que coman en bolsas. Esos son los platos de las cárceles colombianas. Pero el sistema PAC no solamente le da una vajilla, sino que le da mesas con manteles y con flores y los trata como seres humanos. El sistema PAC, que comenzó en el 2010 en Brasil, ya se ha expandido por varias ciudades y ha logrado demostrar la disminución de la reincidencia y ha logrado demostrar un proceso de formación personal de estas personas que se acogen al sistema APAC. Pero este sistema no solo opera desde lo jurídico. Entonces, si uno quiere hablar de resocialización, no podemos hablar únicamente de las teorías jurídicas y jurídico-penales, sino que la resocialización también implica un proceso de dignidad humana, a lo que yo hablaba hace un momento.
El sistema PAC ahora cuenta con más o menos 44 establecimientos en Brasil que lo han implementado y han demostrado el cambio de las personas. Se comenzó hace 2 años en el pabellón de mujeres en Pedregal. Participaron alrededor de 40 internas y son perfiles psicológicos muy específicos. Y esas internas que participaron de esos procesos en el sistema PAC lograron demostrar que sí era posible ser tratados distintos y salir en sociedad de una manera diferente. Se implementó en un patio en el Pedregal de hombres. Pedregal tiene 2 anexos, mujeres y hombres. En el anexo del masculino se inició el sistema PAC. Pero entonces, como les decía en un principio, implica 0 vigilancia, o sea, 0 IMPEC. Y cada interno tiene la llave. Y el interno sale, pero el interno vuelve. ¿Por qué? No sé, pero vuelve. ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué lo cerraron en diciembre del año pasado? Ya imagínense para el IMPEC lo que es que les quiten un patio. Ahora que le quiten 2, ¿cierto? ¿Cuántos celos pudieron haber sucedido ahí? Bueno, pero en este momento lo que voy es que este sistema acaba de ser financiado por la Unión Europea y se llama APAC Multicountry, y se está dialogando, justamente esta semana se estuvo dialogando en Bogotá con el gobierno, con el viceministro de Justicia, con el IMPEC a nivel nacional, la policía, porque el procurador, de hecho el procurador Fernando Carrillo, ordenó una investigación de por qué se cierra la PAC en Pedregal si logró dar buenos resultados, ¿cierto? Es una investigación de qué pasó acá, si esto logra dar buenos resultados. Se están dando cuenta, o sea, miren, el gobierno y las políticas públicas, las políticas penitenciarias se están dando cuenta de que el sistema está fracasando. Habían más de 188 cárceles del IMPEC en Colombia, están desapareciendo, ya hay menos. Vamos para el cierre por lo más posible de la cárcel del municipio de Abejorral. No se sostiene con 12, 13 internos al año. Bueno, sí mucho. Vamos al desmonte de la prisión, eso se está dando paulatinamente. Créelo, se está dando. Y creo que hace parte precisamente de que se logre demostrar su poca efectividad. Entonces, las tenemos, ¿qué hay que hacer? Es que el hecho de que uno vaya a la cárcel y les dé una brigada social, jurídica, psicológica, no quiere decir que es que estamos de acuerdo con la prisión. Eso no quiere decir que es que estamos de acuerdo, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de hacer una construcción desde la dignidad humana de estas personas. Y a eso es a lo que le apuntan. Yo los invito a que busquen. Fellowship International es una ONG que está también financiando este proyecto APAC. Yo los invito a que busquen en internet qué es el sistema APAC y que lo conozcan, porque ya Colombia inició y Colombia va para eso. Y se van a capacitar, en Brasil ya capacitaron a muchos funcionarios judiciales para también entender que no hay una violación a la norma y que se puede tener la llave de la cárcel y que se le puede tratar a la persona como un ser humano y no como un número, y que los índices de reincidencia disminuyen y que sí hay un proceso evolutivo distinto en la persona. Yo sí los quiero invitar de verdad para que vean eso, porque es muy interesante y tiene muchas vertientes, porque es que no solo es el derecho. Y es más, la parte espiritual es uno de los componentes fundamentales en la resocialización de una persona. Los dejo con eso. Y yo quisiera cerrar también, pues obviamente las palabras de Julio dejan, pues siempre están ahí con una intención bien interesante de ponernos a reflexionar, y evidentemente en mi caso pues lo han logrado de una manera así bien profunda, y como él dice desde el discurso, es así muy bien claro, o sea, no hay muy pocas posibilidades de contraargumentar, sino que caemos entonces en un círculo donde no va a haber absolutamente ninguna salida, porque obviamente
que un juez de la República en este momento diga que se condena a una persona porque necesita ser resocializada en el ámbito real. Eso es una, como lo dice él, una afrenta que no tiene ninguna posibilidad de ser discutida. Lo que pasa es que también, si existiera la posibilidad, o si cada funcionario, cada juez de la República de Colombia tuviera que tomar, y ojalá eso sucediera, sino que no sabríamos cuáles los resultados. Al pie de la letra, las palabras del profe, en el entendido en que, o sea, habría que absolver al 100% de las personas que llegan a los estrados judiciales en Colombia. Yo lo decía en un principio, no cumplimos con unos requisitos mínimos para que nosotros nos podamos llamar un Estado democrático. O sea, eso no hay ninguna posibilidad. Es decir, las decisiones de la rama judicial en Colombia pueden ser legales, pero no son legítimas si nos vamos al discurso de la legitimidad de la existencia del Estado. Pero hay que aplicarlas. Entonces, digamos, le llega a un juez de la República un caso en específico donde se demostró que una persona acaba de asesinar a una niña de 7 años, la violó, entonces claro, yo puedo hacer todo un análisis específico, pero entonces ¿qué hago? Lo absuelvo, ¿para dónde lo mando? No tendría ninguna posibilidad de buscar una alternativa de las que me ofrecen en este momento y lo que estoy haciendo. Soy una persona adulta, yo no defiendo el Estado colombiano, no es mi posición. No defiendo la existencia de que exista, bueno, que existe el sistema, que existe mal, pero soy una persona adulta, tomo mis decisiones de manera libre y voluntaria, soy un representante del Estado, no puedo venir a decir acá otra cosa porque soy un juez de la República y cumplo mi deber. Lo que pasa es que, lo que digo, me da absoluta tristeza lo que pasa con todo lo que tiene que ver con la rama judicial y lo que no es lo que nos dice, lo que está pasando en el primer piso del Palacio de Justicia en Colombia es una cosa bastante delicada. Pero entonces también, ¿dónde está la actitud del llamo? ¿Quiénes son los tramposos? Entonces, con todo el respeto de su honorable amigo que está allá, el que lo sabe y qué hace, prefiere quedarse allá ganándose el sueldo de magistrado auxiliar de la Corte Suprema, porque de más que él en su fuero interno íntimamente está cumpliendo bien con su trabajo, pero le toca cargarse con esa situación tan desesperante y tan desesperanzadora, porque sabe que si lo denuncia no le van a hacer ningún caso porque no tiene ningún poder de llegar a esa demostración. Pero ¿hasta dónde llegan nuestras posiciones éticas personales frente al cumplimiento de determinada función en específica? Y claro, o sea, yo lo sé también, pero en algún momento también nos tenemos que preguntar nosotros hacia dónde jalamos. Porque si lo aceptamos de una manera tan absolutamente así radical, claro, hacemos nuestros estudios, pero ni siquiera la rama, el Estado, no sé, los legisladores, el presidente, lo que sea, todo el mundo, las universidades, como dicen por ahí, apague y vámonos. ¿Para dónde? No sé para dónde, para el monte, ojalá no va a echar bala y no va a meditar o qué sé yo. Pero no hay nada que hacer, o sea, no tenemos ninguna salida frente a esas posiciones que los teóricos críticos de la que estudian la sociedad nos entregan esos resultados tan nefastos que supuestamente están bien argumentados y bien dirigidos. No tenemos ninguna salida, pero ¿hacia dónde jalamos nosotros individualmente? ¿Cuál es el lado? ¿Cuál es el lado que nos jala? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la afirmación total en que en nuestro pensamiento estamos alimentando esas situaciones de que es así? ¿Y qué hago? ¿Lo estudio? ¿Lo repito? ¿Lo enseño? No sé, claro, propongo algunas cosas, tengo la posibilidad de cambiar algunas cosas a través de mi profesión, de mi estudio, de lo que sea, pero también de manera personal hacia dónde jalo, que eran las inquietudes también que el profe nos proponía, en el sentido de que y Carolina también, cuando advertía, o sea, nos vamos a acostar supuestamente cometiendo varios delitos en el día de hoy. O sea, ¿cuál es mi posición ante la vida? ¿Hacia dónde estoy jalando? Hacia esa oscuridad que nos abruma enormemente
en un estado de globalización total donde las únicas noticias que tenemos son de catástrofe y de desesperanza y de desilusión, o jalo hacia el poquitico de luz que me queda? O sea, ¿cuál es mi posición ante eso? ¿Hacia dónde me voy personalmente? Claro, no quiere decir de que me envuelva en una jaula de cristal y me aparte de todo lo que estoy haciendo y voy a hacer una negación de la realidad específica, sino mi posición personal, hacia dónde me lleva, hacia dónde estoy jalando, y tiene que ser de manera decidida hacia la vida, hacia lo que nos está proponiendo la vida, desde el nacimiento de una flor hasta el nacimiento de un ser humano, hasta la respiración diaria que yo estoy entregando todos los días. A esa posibilidad voy a jalar desde mi conciencia personal, individual, y ahí seguramente vamos a empezar a encontrar transformaciones en el cumplimiento específico del rol que cada uno tengamos. Eso me sostiene a mí en el cumplimiento de mi labor como juez. Todo el tiempo me pasa lo mismo que a Julio, en el entendido que me abruman un montón de cosas, las noticias que escucho me abruman de manera específica. Mientras decida estar en el cumplimiento de mi función dentro de la rama judicial, voy a tratar de hacer en la medida de lo posible lo que tenga que hacer desde mi posición y mi labor, y con el conocimiento que tengo, teórico y académico, los estudios que me he pues emprendido a realizar, me dan una cantidad de herramientas para hacerlo, y en algún momento me siento totalmente atado de manos, porque hay algunas posibilidades en que lo puedo realizar, pero hay otros momentos en que definitivamente tengo que aplicar una ley o una norma, ojalá nunca que la consideren justa, pero sí dentro de un sistema que yo no puedo cambiar, o sea, desde mi decisión no puedo cambiar de manera definitiva. Entonces, claro, hay una situación concreta que nos llevaría a esa posibilidad siempre de desesperanza, pero hay una idea y un pensamiento que finalmente acuerdo, tengo estoy totalmente de acuerdo con lo que cerraste, y es que si tenemos la posibilidad de estar acá discutiendo ese tipo de situaciones, y hay un pensamiento, ese pensamiento ya está en la idea de algunos, de 10, de 20, de 30, de 50, de cientos, los experimentos que nos dice Carolina, de pronto de miles, y ese pensamiento hace de alguna forma que los seres humanos también se dirijan hacia ese pensamiento, y que estén dirigidos hacia allá, y de alguna manera ir encontrando algún eco, será planetario, qué sé yo, que nos permita también la posibilidad de seguir pensándonos como seres humanos en una existencia pues mucho mejor de la que tenemos en este momento. Bien, quisiera hacer una acotación en relación con lo que dice el doctor Camilo, y es básicamente esta. Cuando hacía referencia a los casos en los que se envía a prisión a un sujeto condenado, por supuesto con sentencia, o cuando el fiscal podría imponer medidas de aseguramiento de privación de la libertad sobre la base de que el sujeto requería tratamiento penitenciario, lo hacía en el contexto del subrogado de condena de ejecución condicional, que, como bien se sabe, aplica solo a determinadas conductas delictivas de acuerdo al quantum de la pena. En su momento era una pena no superior a los 36 meses, 3 años de prisión. Podría dar lugar a que el sujeto, si no requería tratamiento penitenciario, fuera condenado, pero que se le concediera la libertad bajo el cumplimiento condicional de unas obligaciones. Por supuesto que en otros casos no sería posible la aplicación del subrogado por razones de tipo legal en cuanto al cumplimiento de los requisitos, hacía la referencia a eso. Yo celebro ver a mis estudiantes en los escenarios de ejercicios académicos y no siempre verlos en los bares y en las tabernas. Hay que crear grupos de estudio. A mis estudiantes más cercanos, afectos al derecho penal, y a los que no lo son, se los digo cada que tengo la oportunidad.
No comparto la afirmación de ciertos estudiantes cuando se hacen abogados que dicen, siquiera salí de la universidad, ya no vuelvo más aquí. Los académicos y los intelectuales siempre perteneceremos a la universidad, no hay que dejarla. Durante ciertos años de nuestras vidas, muchos estudiantes y muchos profesores pasamos más horas de nuestras vidas en la universidad que en nuestras propias casas. Siquiera me voy de la universidad. Eso me parece sintomático, como quien dice, siquiera ya no tengo que volver a abrir los libros. Al contrario. Cuando un estudiante es más o menos reflexivo y está presentando los exámenes preparatorios o se gradúa de abogado, creo que es cuando uno empieza a darse cuenta de que sabe muy poco, ¿no? Solo sé que nada sé, y hay otros que ni siquiera saben nada de esto, Sócrates. Ahí es donde hay que empezar a estudiar. Es muy bueno encontrarme con los estudiantes en estos ejercicios académicos y no siempre en medio de la cerveza, el tequila, que también son escenarios importantes, pero que no deben ser los únicos. Bueno, también en el bar se puede hablar de estas cosas, por supuesto. Me preocupa mucho que las intenciones se queden en meras intenciones y que la formación y construcción de grupos de estudio, y yo me incluyo ahí como un sujeto autorresponsable, no pasen de ser manifestaciones de buena voluntad, en muchos casos. Me preocupa mucho que en la universidad se bloqueen espacios o no se articulen espacios para crear grupos. Aún es difícil para los profesores nuestros de tiempo completo poder conformar grupos de estudio. Entiendo que tenemos razones que hacen explicable esa situación. Entiendo que un margen de nuestra población estudiantil es trabajadora. Muchos de nuestros estudiantes son papás y mamás y el tiempo es un activo intangible limitado. Tenemos dificultades, por supuesto, pero tenemos que derrotarlas, porque si no siempre vamos a tener cómo justificarnos. Si nos toca dormir 3 horas menos, dormimos 3 horas menos. Si nos toca no dormir, no dormimos, tenemos que estudiar. Tenemos que generar espacios de reflexión analítica, crítica, cuestionadora, impugnadora. ¿No tenemos tiempo? Sí tenemos tiempo, hay que sacarlo. Como sea. Tenemos que construir esos espacios de ejercicios deliberativos. Entiendo que tenemos dificultades, pero no podemos escamparnos en esas justificaciones. Sergio, se fue. Yo al Grupo de Derechos Humanos de nuevo le agradezco mucho, profesor John Jairo Serna, Carlos Mario, a todos, que es un grupo permanente de derechos humanos, me consta. Trabajan como trabajan los buenos trabajadores, callados, silenciosos, hay veces clandestinos, hay veces poco visibles, sin que los vean, sin alardes. Hace unos años, con algunos estudiantes que son semicuasilunáticos, he tratado de construir un grupo de estudio de derecho penal que con dificultades, con tropiezos, ahí va. Laura, en este momento, pues el grupo lo integramos David Ruiz y yo, hoy por hoy, pero ha estado Juan José, han estado Juan Esteban, otros estudiantes que por diversas razones, pues, hay veces no pueden estar, y nos reunimos en el consultorio jurídico los sábados a las 2 de la tarde. Profesor, es imposible a esa hora. ¿Cuándo quieren? ¿Un lunes a las 5 de la mañana? Bien. ¿Cuándo quieren? ¿Cuándo quieren que nos pongamos a estudiar? ¿A qué horas? ¿Qué día y en dónde? Ahí estoy. Pero dejemos la retórica del bar, del cafetín, de la taberna, Quijotes. Visionarios que después de la borrachera no trascienden, no trascendemos. Sergio, lo estaba esperando.
profeso por usted una profunda admiración por su liderazgo, por su compromiso, por propiciar estos espacios, por promover las ideas. No se vaya nunca. Y a ustedes les pregunto, ¿qué le van a dejar a la universidad? ¿Cuál va a ser el legado? Gracias. Siguiente, el compañero Carlos Otero va a expresarle su mensaje. Buenas tardes, con mucho respeto quisiera compartir un breve texto para complementar algo de lo que estábamos hablando del cartel de la toga. Lo que voy a decir es un escrito del siglo I antes de Cristo. Repito, del siglo I antes de Cristo, del libro del Satiricón, autor Petronio. Como auxiliares de investigación del profesor Juan Camilo Castellanos, hago parte del grupo, nos pidió revisar algunos clásicos y nos encontramos con este texto, el Satiricón. Dice así el autor: ¿de qué sirven las leyes donde solo reina el dinero, donde la pobreza nunca puede salir triunfante? Incluso los cínicos venden la verdad a buen precio. Así pues, la justicia no es más que una mercancía pública y el caballero que preside el tribunal ratifica las transacciones. El autor, criticando un poco más a los jueces de la época, dice: ¿en qué consiste el dolo, jueces? Precisamente en hacer una cosa que le duele a la ley. Ya sabéis lo que es el dolo, ved ahora lo que es la malicia. Gracias. Doctor Julio, algunos textos que se mencionaban ahí, muy antiguos, ahí a propósito del mensaje del compañero, creo que es muy pertinente. Bien. Dice que pocas cosas han cambiado de allá a ahora. Bueno, sí han cambiado, en la medida que ahora estamos en Algunas, sí, excelente texto. Todas las preguntas no podrán ser tenidas en cuenta en razón del tiempo. Vamos a mencionar algunas. Doctor Camilo está muy apetecido en las preguntas, sí. Además de ser siempre bienvenido. Doctor Camilo, sobre el tema de la medida de aseguramiento carcelaria en la audiencia de garantías, ¿están bien capacitados los fiscales para elevar una inferencia razonable bajo la ley 1786 del 2016 y argumentar bien la necesidad en la medida? Un poco lo que veo también el problema en la rama judicial y en la fiscalía es lo que tiene que ver con el tema de las capacitaciones. Casi siempre se le deja ese tema a los funcionarios individualmente pues capacitados, pero eso es del resorte de cada funcionario. O sea, si lo mismo que decía Julio ahorita respecto de los estudiantes aplica para todo, para cualquier profesional y sobre todo en una rama como en el derecho. O sea, si uno no está estudiando constantemente y actualizándose, está cumpliendo muy mal su labor. Entonces, en cuanto a la capacitación, creo que falta mucho compromiso por parte de los funcionarios, no de esperar que lo capaciten para determinadas situaciones cuando hayan unas modificaciones legislativas, sino el compromiso de cada funcionario frente al estudio. El problema que yo veo con la Fiscalía es que en la Fiscalía, a pesar de que la Fiscalía hace parte de la rama judicial, obviamente está las categorías bien marcadas en cuanto al cumplimiento de sus labores, pero hace parte de la rama judicial, por lo tanto, se tiene que entender también que los fiscales están dentro de la protección de esa norma constitucional de la independencia de la rama judicial, pero en la Fiscalía se ve muy poco. Entonces el problema que yo veo con la Fiscalía es que cuando hay una modificación legislativa o cuando llega un nuevo fiscal general de la Nación y entiende que la Fiscalía tiene que tener determinado norte, entrega unas
específicas directrices a los fiscales que tienen que cumplir en las audiencias de control de garantías. Entonces usted ve a los fiscales que llegan como con un libreto a una audiencia de control de garantías, entonces incluso lo tienen ahí. Si ustedes van a cualquier audiencia de control de garantías, en la medida de aseguramiento le dicen: señor juez, lo que le voy a demostrar a continuación se corresponde a 4 ámbitos específicos, y todos tienen el mismo discurso, como si se tratara efectivamente, volvemos un poco al tema, de un número, de un expediente, y un poco dejan de lado lo que tiene que ver específicamente con la situación fáctica concreta que se tiene que resolver. En cuanto a la pregunta concreta de la inferencia razonable, es un tema pues bastante complicado en el entendido en que los fiscales a veces no están dándole prioridad a una norma del Código de Procedimiento Penal que les exige a todos los funcionarios públicos que en las audiencias de control de garantías en las preliminares nunca se vaya a tratar a la persona como si fuera condenada, siempre respetando el principio de presunción de inocencia. Y cuando ellos empiezan a hablar de la inferencia razonable, siempre están hablando: lo hizo, es autor, es tal cosa. Cada momentico me toca a mí interpelar a los fiscales para que cumplan esa función de no presentarlo, y les cuesta mucho porque es un libreto. Entonces el tema de la inferencia razonable para mí sí es muy importante en la medida de aseguramiento, porque obviamente de ahí se parte. Si uno no tiene inferencia razonable de autoría o participación, jamás puede entrar a estudiar los otros elementos adicionales que exige. Pero en realidad el grado de conocimiento de la inferencia razonable es limitado, es decir, creo que no tiene mucho problema un fiscal para demostrar una inferencia razonable en una medida de aseguramiento, porque si se parte que dentro del proceso penal está la inferencia, luego la probabilidad y por último la certeza, se entiende que estamos hablando de grados de conocimiento. Ahí no es una herramienta jurídica, normativa en específico, estamos hablando de grado de conocimiento, y al hablar del grado de conocimiento entramos un poco al campo de lo subjetivo. Entonces es muy difícil entrar a establecer de manera limitada normativamente lo que tiene que ver con la inferencia razonable, y relativamente es sencillo esa demostración frente a la inferencia razonable, porque específicamente es el punto de partida para poder hablar de la medida de aseguramiento. El cumplimiento de la medida de aseguramiento está mucho más delimitada en lo que tiene que ver con las finalidades de la medida, y allí es donde el discurso también se agota un poco en los fiscales y también en los jueces, porque eso se convierte en un libreto. Entonces ahorita se habla de la proporcionalidad y muchas veces en este momento se desdibuja totalmente y todo el mundo habla de necesidad, ponderación, adecuación, finalidad, y terminan hablando de lo mismo sin especificar muy bien. Pero la inferencia razonable, pues yo considero que pues los fiscales tienen claro el concepto. No sé qué tan bien capacitados estén, muchas veces falta el compromiso del estudio específico, de mantener las actualizaciones desde el nivel personal de la labor, pero creo que no se constituye como en un tema que sea absolutamente así como muy clave en lo que tiene que ver con la medida. Muy buenas para todos los presentes. Mira, en cuanto a la primera afirmación de la doctora Carolina, los delitos contra la honra no admiten tentativa. Es decir, cuando afirmó de que estamos cometiendo delitos, que porque estamos hablando del otro, pues si el otro no se dio cuenta, pues no hay lesión y no se cumple el aspecto material, es decir, la lesión, es decir, no estamos hablando de un delito. La conducta es completamente atípica. En cuanto al segundo punto sobre el cartel, y como dice el profesor Julio, pongámonos serios, ¿cuál es el deber de denunciar? Está bien, hay un vínculo psicoafectivo contra ese servidor, pero el deber de denunciar para que esto cambie, pues debe hacerse. Y cuanto al profe Julio, y no sé si me falta una neurona, pero sí creo en lo que dice el Davad Gita, el Davatán hace muchos años atrás, y dijo sobre las maneras de aprender. Y aquel se consideró sabio, tan así que montó una religión, muchos años, miles antes de Cristo, que también ratifica de que Cristo estuvo en el mundo. Entonces, decía, las maneras de aprender son 4. Una persona inteligente buscando la resocialización. Hablemos analógicamente sobre la resocialización. Una persona inteligente aprende con un buen consejo.
Una persona que no es tan inteligente aprende viendo. Pero una persona bruta, así lo dice, aprende sufriendo. Y la persona que es aún más bruta, pues aprende sufriendo, volviendo a sufrir, o nunca aprende. La pregunta de fondo, incluso, digo, no estoy de acuerdo con lo que se ha expuesto en este día. ¿Por qué? Porque yo sí creo de que hay unas maneras de aprender. Y si no es sufriendo, entonces ¿cómo más vamos a aprender? ¿Cómo más nos vamos a resocializar? O que alguien me diga cómo después de que se le dijo, cómo después de que sufrió, cómo después de que vio, no aprendió. ¿Cómo más va a aprender? ¿Cómo? Yo pregunto eso. Es diferente los imputables a los inimputables. El artículo 9 dice que será típica y antijurídica, claro, porque no tiene conocimiento de su ilicitud o su antijuridicidad y se debe dar un tratamiento diferente. Es decir, hay que diferenciar el trigo de la paja. Pero cuando hablamos de los inimputables, no podemos confundirlos con los imputables, que tienen conocimiento. Y yo también pregunto lo que no sé, porque en realidad quiero otra respuesta diferente. ¿De qué manera podemos aprender si no es sufriendo? Si ya se le dijo, si ya vio, ¿cómo más puede aprender? Entonces no me digan que no resocializa, porque a mí sí me parece que si una persona sufrió y no aprendió, no hay de otra. No más pregunta a su señoría. Pues yo creo que la mejor manera de aprender es desde el amor. Esa es la mejor manera de aprender. Doctor Camilo, ¿es cierto que la calificación de los jueces llevada a cabo por la rama judicial evalúa criterios como porcentaje de sentencias condenatorias, libertades concedidas por vencimiento de término, entre otros? De ser cierto, ¿qué opinión le merece esta calificación a los operadores jurídicos? No, la calificación es un tema bastante complejo. Obviamente eso depende de las personas que estamos en propiedad, que el cargo pues se mantenga de acuerdo a la calificación. Nos viene una cantidad de estadísticas que siempre estamos en desacuerdo, pero no es cierto que la calificación dependa de sentencias condenatorias. Obviamente dentro de las estadísticas están sentencias condenatorias, sentencias absolutorias, libertades, en fin, pero no específicamente depende de eso. Y obviamente hay una cantidad de situaciones que no deberían, al Consejo Superior de la Judicatura lo único que le importa es la cantidad y no la calidad, y eso es una constante crítica de nosotros los jueces frente a la gran cantidad de trabajos que tenemos y las pocas herramientas que nos dan para cumplir. Doctor Camilo, ¿qué tan libre es el sujeto al momento de realizar la conducta? Si la libertad de actuación no justifica la pena, ¿cuál es su justificación? ¿Qué tan libre es el sujeto al momento de realizar la conducta? Si la libertad de actuación no justifica la pena, ¿cuál es su justificación? Partimos de la base, o por lo menos en ese entendido, que se entiende que estamos hablando de sujetos que tienen una voluntad medianamente determinada para el momento de cometer una acción se puedan autodeterminar de acuerdo con esa acción. Eso es simplemente una base de la que se parte. Ya si no hay ninguna posibilidad de establecer que ese sujeto era totalmente libre de una acción específica, pues entonces está en el lado de la inimputabilidad, eso teóricamente. Ya en cuanto a lo que tiene que ver con un concepto de libertad, de qué tan libres somos para actuar en determinadas situaciones, pues estamos compelidos a una cantidad de circunstancias pues que no tendría casi que fin una discusión respecto de qué tan libres somos nosotros para actuar, o sea, qué tan condicionados estamos por determinadas situaciones culturales o sociales que nos determinan actuar de determinada manera. Y ahí volvemos nuevamente a todo lo que planteaba Julio en sus palabras, que
finalmente tendríamos que llegar a una conclusión en que pues, estamos muy mal como sociedad y lo que yo decía después entonces tocaría absolver a todo el mundo porque hay un condicionamiento específico determinado. Y pues básicamente de toda la explicación que dio Julio también al finalizar, pues están dentro de todas las justificaciones de la pena que se parte pues de esa libertad. Si no hay libertad, si no se entiende que hay una libertad al momento de actuar, no habría ninguna posibilidad de imponer una sanción. Quisiera agregar algo en relación con esa pregunta. El tema de la existencia de la libertad se ha constituido uno de los fundamentos dentro de la estructura de las teorías de imputación y de atribución de responsabilidad penal al sujeto, de tal manera que si en determinadas situaciones se establece que el sujeto no obró de manera libre, pues el Estado quedaría impedido, inhabilitado para hacer cualquier posible imputación de responsabilidad penal. El concepto de libertad, o por lo menos desde el punto de vista del derecho penal, la discusión entre libre albedristas que parten de la idea que el sujeto, de que existe la libertad, y deterministas que parten de la idea de que no existe, pues es una discusión que trasciende al ámbito del derecho penal y que llega también al ámbito pues de la epistemología, de las ciencias sociales, de la psicología, de otras disciplinas. Parecería ser que al día de hoy pues no está demostrado empíricamente que la libertad exista, pero tampoco está demostrado empíricamente que la libertad no exista. El derecho penal debe trabajar y debe construir sus conceptos, no obstante este dilema y esta incertidumbre. Básicamente pareciera ser que en el ámbito de la responsabilidad penal, al lado pues, de establecer si el sujeto obró o no libremente, lo cual es una situación muy honda, la pregunta que debe hacerse es si el sujeto en el caso concreto podía y debía actuar o no de otra manera. Si tenía una alternativa de actuación conforme a derecho y en lugar de actuar conforme a derecho decidió realizar un comportamiento injusto en contra del ordenamiento jurídico, más que meterse o llegar a la discusión epistemológica de si el sujeto era libre o no, que pareciera ser un tema que si se discutiera en serio en un proceso penal, los procesos penales probablemente nunca tendrían un fin. Doctora Carolina, en cuanto a la institución penitenciaria IMPEC, ¿cuál es la función de cooperación entre la rama judicial y esta institución a la hora de cumplir el objetivo con el condenado? Bueno, básicamente hay que entender que el IMPEC se encarga de la vigilancia y la custodia de las personas que se encuentran condenadas, que debería ser la regla general, y bueno, algunos que están sindicados, ¿cierto? Obviamente, dentro de esa función de vigilancia que tiene el IMPEC, también tiene una función de custodia y pues es garante en cabeza del Estado como IMPEC de la protección de las personas que se encuentran privadas de la libertad, ¿cierto? O sea, cualquier tipo de acontecimiento que se dé dentro de un establecimiento del IMPEC en contra de una persona que se encuentre ahí, se supone que es responsabilidad de este, ¿cierto? Con la rama judicial, yo creería, bueno, y también aquí está pues el doctor Camilo, que su relación tiene, su principal relación está en cuanto a que el IMPEC debe garantizar que esa persona privada de la libertad pueda asistir a las audiencias a que se le cite, ¿cierto? Que en caso de que no se puede llevar a la persona, ya gracias a las TICs, entonces muchas veces las audiencias se hacen por Skype dentro de la prisión. Es como garantizarle a la persona ese acceso a la justicia y poder ejercer todo el derecho de contradicción o el derecho a la defensa, hace parte de las funciones que tiene el IMPEC. No quiere decir que el IMPEC tiene que poner un abogado a su disposición, ¿cierto? Pero sí tiene que encargarse de que la persona pueda cumplir con todo su derecho a la defensa y además de ello, dentro de esas funciones que tiene el IMPEC en relación a la rama judicial,
pienso que es algo que deberían hacer, que no hacen, y es incentivar, digamos, que a los jueces de ejecución de penas y medidas a que respondan las solicitudes de las personas que muchas veces se quedan ahí anquilosadas en los estantes judiciales. También hay que entender el volumen de expedientes que tienen los jueces de ejecución de penas, que son impresionantes, pero creo que el IMPEC sí podría darse o atribuirse ese papel de verificar que los jueces sí respondan y que las solicitudes sí se den trámite, porque ¿quién más beneficiado que el IMPEC si los jueces de ejecución de penas tramitan libertades condicionales? ¿Cierto? Pues creería que estaría respondiendo a la pregunta, no sé. Doctor Julio, ¿está usted de acuerdo con la resocialización y no repetición? Y si es así, ¿cuál sería su propuesta? Y de ser así, ¿cree usted que eso sería un buen paso para llegar algún día al abolicionismo? Es que si estoy de acuerdo con la resocialización, me parece imposible. Un sujeto no puede, en caso de que resultara siendo posible, ser resocializado en contra de su propia voluntad. Un alcohólico, una persona que tiene esta situación en su vida, no podría dejar de serlo en contra de su propia decisión. Es decir, si el Estado quisiera que frente a una persona que tiene un tema de alcoholismo lo dejara, creo que uno de los presupuestos, quizás el primero, para emprender esa tarea sería contar con su consentimiento. Es un tema de legitimidad material del ejercicio del poder. Roxin ha planteado mucho esta crítica a las ideologías punitivas del discurso de la resocialización, de la reinserción, de la reintegración, que pretenden justificar la pena. De tal suerte que iniciar un programa resocializador en el evento de que existiera, que a mi juicio no existe, pues implicaría contar con la decisión de un sujeto libre, autónomo, emancipado, como diría Kant, de admitir someterse a ese tratamiento. Yo, frente al discurso de los fines de la pena, me resisto a admitir cualquiera de esos pretendidos fines en una línea agnóstica. Si yo tuviera la posibilidad de incidir en la modificación del Código Penal, en la norma que regula las funciones de la pena y en las normas concordantes, básicamente el artículo 4 que habla de que uno de los fines de la pena es la reinserción social, la resocialización del sujeto de la pena, en relación para los imputables, por supuesto, en relación con los inimputables, que uno de los fines es la curación, la tutela y la rehabilitación de la medida de seguridad. Si tuviera la oportunidad de incidir, modificaría esa parte que dice la reinserción social del condenado, la curación, tutela del inimputable, si es una medida de seguridad, y básicamente lo que pondría sería: la pena tendrá como finalidad, dos puntos, comillas, impedir, evitar que el sujeto imputable se empeore en la cárcel y que el sujeto inimputable se empeore con la medida de seguridad. Es decir, desde mi personal punto de vista, no le reconozco a la pena ni a la medida de seguridad ninguna función positiva. Por eso no creo en la resocialización, es decir, no admito, no me parecen convincentes los planteamientos que justifican
la pena sobre la base de la resocialización, que es básicamente como el objeto de reflexión en el día de hoy. Por eso, repito, si pudiera incidir en la modificación del Código Penal, pondría los puntos sobre las IES, no defendería un discurso doble moralista, que desde el punto de vista teórico dice la pena pretende resocializar y la medida de seguridad curar y rehabilitar, solo en el plano discursivo, retórico. Como lo dije, pues en el momento en que hablé, desde el punto de vista funcional, la pena empeora y la medida de seguridad hace que el inimputable se convierta en un refinado y exquisito cazador de ratas y de cucarachas y de piojos. Entonces, bajo ese entendido, no concibo ninguna finalidad positiva en la pena, sino que la pienso en clave negativa. La pena tendrá como fin evitar que el sujeto que está en la cárcel se empeore o que el Estado no lo destruya, porque sigue siendo un hombre dotado de dignidad. Allí sí que es importante hablar de la dignidad, donde se juega la suerte del derecho penal, en la jaula. Y el inimputable, finalidades de la medida de seguridad, la curación, tutela, rehabilitación, eso es imposible. La medida de seguridad tendrá como finalidad evitar que el inimputable se empeore, pero en un discurso de clave negativa, demoledor, que pretende derribar ese discurso hegemónico y que pretende que pensemos en otras alternativas distintas a estas que utilizamos siempre y que son un fracaso histórico. Bien. En aras de darle cumplimiento a los términos en cuestión de tiempo, pues no le daremos lectura a las demás preguntas y abordamos pues algunas de manera general en las que ya se realizaron. Desde el Grupo de Derechos Humanos los invitamos en nombre del profesor John Jairo Serna y quien les habla y de los demás estudiantes que nos ayudan con las investigaciones, a que vengan cada mes a los diferentes foros que estamos realizando. Nosotros no solamente estamos discutiendo desde la academia, nos estamos jugando nuestra propia existencia por la lucha de los derechos humanos. Y desde ahí se han dado muchísimas batallas que nos ha costado mucho trabajo a todos los que hacemos parte del hoy grupo, antes era Semillero Derechos Humanos. Les agradecemos enormemente la participación. Les pido un fuerte aplauso para los compañeros. Muchas gracias. Universidad Católica de Oriente. A la verdad por la fe y la ciencia.